Les dejé un enlace de Calmens, no sé si lo pudieron leer. Sí, claro, claro, porque es el LGBB. Entonces, en la medida que vamos avanzando en las patologías, le vamos agregando información. En ese está acerca de las alteraciones, las posibles alteraciones vinculares de la estructuración psíquica. Pero en la medida que nos vayamos metiéndonos en las patologías, les vamos subiendo más material, para no darles todos los ejes juntos. Hoy cambié el power, modifiqué solamente un audio porque hablaba la viñeta y bueno, agregué algunas fotos nada más. Es el mismo. El power de psicopatología. De psicopatología del bebé, sí. Pero Hoy no lo lo vimos. cambié. No lo vimos. Hoy yo les abrí, sugerencia de una compañera de ustedes, abrí. Cada lunes terminamos la clase y yo les abro lo que viene. Entonces, ustedes van teniendo el material para ir leyéndolo y para que surjan preguntas si tienen dudas. Acerca de psicopatología del bebé, yo lo había abierto, lo subí. Y hoy, viste, siempre la duda obsesiva me hace cambiar algunas cosas. Nada, muy poquita cuestión saqué y cambié. Pero el power es el mismo, el contenido es el mismo. Hola a todos. Vamos a esperar un poquito, unos minutos más. ¿Están sirviendo a tu compañero, Sofía, las grabaciones que le estamos subiendo al campus, gracias a vos? Porque justo salió. Ok. Sí, pues se conectan bastante, 70 más o menos, pero bueno, son 113. Ahí nos volvemos a comunicar con Leticia, estudiante brasilera. No sé quién se había comunicado con ella que no le había contestado. Sofía Pereira. Bueno, y le volvimos a ofrecer, pues estaba en la duda de continuar o no ella, ¿viste? Entonces, le ofrecimos desde nuestra parte, le dijimos que también hay compañeras de ella que están dispuestas a ayudarla,
se le hace difícil, claro. Es otro idioma y además que ella al mismo tiempo está cursando en su universidad. Bueno, estamos a disposición. Cualquier cosa te avisamos, Sofía. Sigo admitiendo, por eso no, vamos a empezar un ratito, unos minutos después cuando terminen de ingresar. Bueno, si no tienen ninguna duda, en un ratito arrancamos. Acuérdense que cada tema tiene su foro. Así ahí tienen la posibilidad de, si no se les ocurre ahora, hacer consultas por medio del foro. Bueno, si no tienen dudas, vamos a arrancar con el Power. El Power, esto es lo que se los muestra. ¿Están viendo en mi pantalla? Sí, profe, se ve. Sí, profe. Ok. Que admita más gente. Esos loguitos. ¿Ven ese micrófonito, ese parlante? Bueno, esos parlantes son audios. Son del año pasado, pero bueno, el audio no. Lo único que difiere es el primero. Estábamos realmente más confinados y no dábamos clases teóricas sincrónicas. Dábamos solamente subíamos videos nuestros, Power con audios. Dejo los audios porque tienen que ver con algo de explicación. Bueno, nosotros ya vimos estructuración subjetiva dentro de los carriles que uno espera, ¿no es cierto? Cómo se construye el psiquismo, cómo es el proceso de personación. De acuerdo a los distintos autores, ¿se acuerdan? Tienen nominaciones diferentes para lo mismo, para la constitución subjetiva, para llegar a ser, para la humanización, proceso de personación, para llegar a ser sujeto, ¿sí? Ustedes después también, eso se complementa cuando ustedes relean, perdón, pero sigo admitiendo, cuando relean los autores, que me imagino estarán leyendo, Spitz, Vallon, Freud, son complementarios de esta estructuración. Ustedes vieron que ellos, algunos hablan de estadios como Piaget, etapas como Freud, también es un proceso para Hodgman que se divide en distintos momentos de rupturas y fusiones, ¿sí? Vallon habla de estadios y así. El autor a lo mismo, camina de diferente manera. Bueno, es fundamental poder entender las alteraciones en la estructuración del psiquismo partiendo de lo esperable, ¿no es cierto? De lo que denominamos normal. ¿Para qué nos sirve conocer ese desarrollo psíquico, esa estructuración psíquica? Nos sirve para que empecemos a detectar las conductas normales de aquellas que son patológicas o que quizás no son patológicas porque se detectan precozmente, pero hay una desviación de la norma, una cierta alteración, ¿sí?
cierta disfunción. Nos sirve para favorecer aspectos preventivos, es decir, para trabajar tempranamente y fomentar el desarrollo integral. Y nos sirve para entender la epigénesis interaccional, es decir, esa postura teórica que se basa en el desarrollo en relación a las interacciones del niño con el entorno. ¿Mm? Lo que ustedes van a ver cuando lean la bibliografía que está en la última hoja, la última filmina del Power, van a observar que la unidad de observación es la díada madre-hijo. ¿Sí? Sabemos que es la díada madre-hijo, pero hay una función paterna que puede ser ejercida por cualquier otro, que es necesaria también para que esa díada tenga ese proceso de enamoramiento y de libidinización para la subjetivación. O función materna que puede ser cumplida por un hombre. ¿Mm? Además, van a observar vamos a ver en las cuestiones de la psicopatología, vamos a analizar los fenómenos que surgen de esas interacciones diádicas, es decir, el binomio madre-hijo. Para eso, nosotros nos vamos a basar en clasificaciones diagnósticas, que si bien siempre les decimos, o les venimos diciendo, la tendencia no es a rotular, pero sí necesitamos de un marco que nos ayude, que nos facilite el diagnóstico clínico, y si nosotros tenemos un diagnóstico clínico lo más oportuno posible, lo más acertado posible, va a facilitar una adecuada planificación e intervención de un tratamiento oportuno. También nos sirve como dato epidemiológico, es decir, para la investigación. Esos manuales, están de distintos criterios diagnósticos, pero esas clasificaciones que son internacionales tienen un lenguaje en común entre todos los profesionales que se dedican, por ejemplo, en este caso, a la primera infancia. Los manuales son integrales, es para todos los ciclos vitales, desde 0 hasta la ancianidad. Y se me fue el power. Para que todos los profesionales nos manejemos con el mismo idioma. Por supuesto, siempre, insisto, y lo van a ver a lo largo de todo el Power, es respetando la individualidad. ¿Sí? Otra cuestión es que nos proporciona un marco inicial, que este marco inicial no necesariamente va a ser el mismo a lo largo de las intervenciones. Se puede ir modificando en función de la dinámica interaccional de la familia y de la intervención que tenga. ¿Cuáles son las premisas importantes para tener en cuenta cuando uno se maneja con una clasificación diagnóstica? Primero, estas clasificaciones son multiaxiales, tienen varios ejes, ¿sí? Los cuales se estudia todo: lo físico, la personalidad, lo psicosocial, ¿sí? El entorno psicosocial, las actividades globales, es decir, es multiaxial, tiene varios ejes que son analizados en esas clasificaciones. Es provisional. ¿Por qué es provisional? ¿Qué les parece? ¿Qué puede ser provisional? Que no es definitivo. Claro, que es transitorio, que hoy decimos sintomatología compatible con categoría diagnóstica, y decíamos recién también que eso se puede modificar y cambiar hacia una categoría más leve o más grave también, ¿no? O pasar a la normalidad. Volvemos a los conceptos salud-enfermedad, que es dinámico,
Esto es lo mismo, es provisional por eso, porque se basa en la idea de una salud, un proceso dinámico. Bueno, ¿para qué nos sirve? Para comprender las capacidades adaptativas que tiene ese niño. Por eso es necesario conocer el entorno y el contexto para saber si la capacidad adaptativa está relacionada con los desafíos que le presenta ese contexto, los desafíos de adaptación. ¿Se entiende? Paran, ¿eh? Vuelvo a repetir que nos sirve para planificar, instrumentar y realizar intervenciones más eficaces. No se deben emplear para rotular o desatender. Esto está importante, que el hecho de buscar, de encontrar signos patológicos o sintomatología inadecuada de sufrimiento, no hace que ignoremos las posibilidades que tiene el niño, las aptitudes, ¿sí? Sería después, ustedes lo van a ver cuando analicen historia evolutiva, los factores protectores también. Es decir, no solamente encontramos lo que está fuera de la norma, lo patológico, sino también las fortalezas que tiene el niño, las aptitudes. Hacemos hincapié en esto, en describir los desafíos que enfrenta el niño, porque, digamos, no es lo mismo evaluar un niño que reside en una zona rural, evaluar un niño que reside en una ciudad, una gran urbe, por ejemplo, como Buenos Aires. Las posibilidades de desplazamiento, de independencia que le impone el medio ambiente no es el mismo de cada uno. Entonces, nosotros tenemos que conocer exactamente esas aptitudes, lo registramos como patrones, permite esta clasificación registrar patrones de conducta, síntomas, implican factores potenciales etiológicos, es decir, implican que conozcamos algo del origen de lo que le pasa. Tuvo hechos traumáticos, nos hace esas clasificaciones, nos van dando pautas, describen de tal manera la sintomatología, nos va dando pautas también a veces pensar en algo, en alguna etiología posible, en algún proceso fisiológico también, en algunos, por ejemplo, trastornos de regulación. Están todos bien discriminados, lo que no quiere decir que cuando nosotros evaluamos un niño, vayamos a ese manual, a esa clasificación y encontremos exactamente la sintomatología que presenta el niño, la encontremos exactamente igual en el libro, no. Siempre vamos a buscar las mayores concordancias con esa patología, con esa clasificación, porque, vuelvo a repetir, los individuos se presentan los síntomas de diferentes maneras, justamente por ser individuos, por ser sujetos. Entonces, lo más cercano posible a ese cuadro, lo que no significa que ustedes lo van a encontrar tal cual. Una vez que evalúen a un niño y encuentren y traten de analizar todos los recursos con los cuales ustedes utilizaron para el proceso de evaluación, cuando se encuentran con todos esos datos que arrojan todos los recursos diagnósticos, voy a repetir, no necesariamente van a encontrar exactamente ese cuadro tal cual se presenta en el libro. Muy difícil. Incluso, yo creo que, bueno, las enfermedades físicas sea más, el protocolo, digamos, el cuestionario sea más acertado en relación al libro que lo mental, el sufrimiento psíquico. Porque como es tan subjetivo, como su palabra le indica, constitución subjetiva, entonces van a encontrar exactamente, responde a tal cual, pero sí. Franco, ¿querías hacer alguna pregunta o algún comentario? No, justo que como es tan subjetivo, a cada persona
tanto un niño, volvemos siempre a lo mismo, el contexto. Exacto. El contexto va a cada persona, por más rótulo o diagnóstico que tenga, va a decir, bueno, Pepito es tal, pero, no sé, autista, pero además, no sé, es excelente en la pintura. No sé, otra persona tiene el mismo diagnóstico, pero son personas diferentes. Tienen una mamá, un padre diferente, tienen un contexto, una ciudad, un barrio, una comunidad, una situación de salud, tienen diferentes factores, factores de riesgo personales y también factores protectores, como usted dice. Exactamente. De todas maneras, cuando uno describe sintomatología y la busca en estas clasificaciones, a veces tenemos, por dar un ejemplo, una patología como vos decís, autismo. Quizás de 5 síntomas que están descritos en la clasificación, este nene que nosotros estamos observando presenta 3. Entonces uno puede decir que tiene sintomatología compatible, que nosotros tenemos que ir al libro a buscar. Decimos es compatible, pero como decía Franco recién, agregamos todo lo que puede, todo lo que hace. Decimos tiene sintomatología compatible con autismo, pronóstico reservado, requiere tal y tal intervención. Puede ser que 3, 4, 5 meses, un año, uno diga, ya no tiene un diagnóstico de autismo, sino que tiene un retraso moderativo, pudo salir de ese encapsulamiento, relacionarse, ir hacia un retraso moderativo que es más leve, o la normalidad total, ¿sí? Esto es lo que nos da esa posibilidad. Siempre tenemos que ir a los libros para entender, darle un marco a esta situación fenomenológica que presenta la familia, pero siempre con la cuestión dinámica que se puede modificar. Y ustedes ya lo van a ver en el proceso de evaluación, la forma que tiene de indagar y de investigar en el niño es en base a las áreas que integran el desarrollo. Lo sensorial, lo cognitivo, lo motor, es decir, todas las áreas del desarrollo tienen conductas, están formadas por conductas esas áreas, por logros, tienen que estar presentes en una franja etaria determinada. Entonces, en relación a eso, nosotros vamos a acercarnos más a un diagnóstico. Por eso es esa división en áreas, aunque el desarrollo sea integral, dividido en áreas a los fines de ser investigado clínicamente. No sé si se entiende. ¿Sí? ¿Sigo? Los enfoques clínicos de una evaluación de un diagnóstico y por lo tanto de un tratamiento están basados en diversas teorías. Ustedes van a ir eligiendo, en la medida que avancen en la carrera y luego sean profesionales, van a elegir los marcos teóricos que más les resulta empático a ustedes. Nosotros les presentamos estas que son las que más empáticas a nuestra forma, en nuestra manera de intervenir y donde nos hemos apoyado en estos marcos teóricos para intervenir y para evaluar. Es lo psicodinámico, las teorías del desarrollo, la teoría de los sistemas familiares, del relacionamiento y del apego, más otra mirada que es la observación clínica, es la manera en la que se organizan los sujetos en función de sus patrones de interacción con el medio, con el cuidador, sea madre, padre, cuidadora, niñera, no sé cómo lo quieran llamar, su temperamento, cómo regula los estímulos del ambiente y los modifica, los metaboliza, las diferencias individuales del desarrollo. En esos marcos teóricos nos basamos nosotros. No quiere decir que sean estos los únicos, ustedes van a encontrar muchos, ¿sí? Modelos teóricos, pueden combinar, pueden tomar de un aspecto del otro, o sea, no necesariamente uno se tiene que basar en un solo marco teórico. Ustedes
Cuando cursen pediatría van a ver mucho más de integración sensorial, ¿sí? Con nosotros van a ver más esta línea. Existe el modelo de ocupación humana, ¿sí? Neurodesarrollo, es decir, uno puede utilizar, pero sí es importante tener una gama de marcos como para no ser tan rígido y manejarse con uno solo. Esto, en la variedad está también la riqueza de interpretación de los datos que nos arroja una evaluación. ¿Para qué sirve todo esto? ¿Para qué sirven estas clasificaciones? Para orientarnos en la evaluación y en el diagnóstico. Y ustedes se van a valer de recursos diagnósticos que los van a ver en los prácticos para poder arribar a un diagnóstico. Cuando uno se arriba a ese diagnóstico, va a las clasificaciones para entender y darle un marco a los resultados que encontró. Siempre teniendo en cuenta la familia, vemos siempre lo mismo, ya que ellos están inmersos en un seno familiar, pero estos marcos teóricos insisten tanto en la familia. Hay otros marcos teóricos que están focalizados en el fenómeno que le ocurre al infante, al sujeto adulto, peronte, lo que sea. O sea, no, quizás hay otras líneas que no tienen en cuenta el entorno. Profe. Sí. Me perdí un segundo al principio Sí. de esta imagen. Para orientar la evaluación y el diagnóstico, las clasificaciones sirven para eso. Claro. Ah, ok. Bien. Sí, Luna, es para eso. Sirven las clasificaciones para orientar la evaluación y el diagnóstico. Pero siempre teniendo en cuenta que el niño está inmerso en una familia, esa familia en una comunidad, Él tiene cada sujeto niño tiene su propia progresión evolutiva, por supuesto que siempre dentro de un rango no exceda demasiado, en el sentido de que si no, ya no estamos perdiendo de vista quizás un signo de alarma o una cuestión patológica. Por ejemplo, si damos el ejemplo de la marcha, más o menos a qué edad se adquiere la marcha. ¿Entre qué y qué? De los 12 meses. 12 y 13 años. 12, 15 meses, ¿sí? Hasta los 15 meses. Claro, 15 meses, exacto. Si decimos que este niño a los 18 meses podemos decir que adquirió tardíamente, que no significa que sea una patología. Pero sí, tenemos que mirar eso. No tenemos que perder de vista que adquirió los 18, porque capaz que eso fue en la marcha, pero en el lenguaje, entonces nos alerta las clasificaciones en estar atento. Si es una particularidad de este niño en ese contexto, como respuesta normal a ese contexto, o es algo para intervenir. ¿Sí? Bueno, esta observación clínica es un enfoque sistemático, ¿sí? Es abarcativo porque involucra todas las áreas del desarrollo y al niño y a su familia. Por eso es abarcativo. Nos quedamos solamente en que tenga una alteración. Entonces, si yo me quedo solamente con que no camina, cometo el error quizás que me dedique a facilitar la marcha y aparezca una sintomatología por otra área, porque en realidad lo que no estoy trabajando es sobre lo que originó, sobre la etiología. Hablábamos hoy, ¿se acuerdan? Entonces, es abarcativo por eso, para no quedarnos solamente con la sintomatología, sino que esa sintomatología en un niño determinado, en un contexto determinado. Cuanto más variables tengamos en cuenta, mejor va a ser la comprensión de las circunstancias en las que acontece este niño. Bueno, decía recién que es abarcativo, porque involucra todas las áreas del desarrollo. Ustedes ya releyeron desarrollo, ¿sí? Saben lo que decíamos recién, que se estudia en función de las áreas. Se tiene en cuenta también la historia del niño, por eso ustedes ahora están viendo historia evolutiva.
cómo fue su funcionamiento pasado, cómo es su funcionamiento presente, las distintas áreas del desarrollo. Siempre teniendo en cuenta las interacciones, ¿no? ¿Cuáles son las características madurativas de este niño, constitucionales? ¿Cómo es su familia? Que también datos de la familia nos arroja la historia evolutiva. Del contexto sociocultural, algo de la historia evolutiva nos aporta. También tenemos otros recursos, digamos, la clasificación no les va a dar digamos, el marco cultural educacional de ese niño, sino que da ciertas características, ciertas pautas, pero después busca, qué sé yo, nivel educacional. ¿Cómo puedo saber yo cómo se conduce este niño en una escuela? Es un informe. Entonces, ahí tengo un aporte de un aspecto adaptativo en otro ámbito, que no es el familiar, que no es en el consultorio donde nosotros lo estamos evaluando. Entonces, siempre tiene que ser un diagnóstico con enfoque abarcativo. Entonces, datos que nos van a arrojar la historia evolutiva, datos que nos arroja la entrevista inicial, datos que nos arrojan otros recursos específicos que ya nos van a ver, y también estas cuestiones, es decir, solicito un informe a un jardín, solicito un informe que describe a un otro, cómo lo ve en otro ámbito, que también son aportes para el diagnóstico. Pero nunca un solo recurso diagnóstico o un solo informe hace a un diagnóstico. Me valgo de varios recursos, que son los que, repito, van a ver en los prácticos, de varios recursos, de un proceso diagnóstico que nos va a llevar tiempo, nos lleva tanto tiempo, requiera este niño en particular. Quizás con un nene nos lleva 3 sesiones y con otro nene 5. 6. El tiempo que nos lleve, ¿sí? Lo más abarcativo posible. Otra cuestión, teniendo en cuenta a los padres como individuos, ¿cuáles son las modalidades interaccionales entre este niño y cada pareja parental? Las que convive, no necesariamente tienen que ser los padres, puede ser que conviva con madre y pareja de la madre y que el padre esté en otra casa. Entonces, los vínculos con cada uno de ellos nos interesa, no solamente con los convivientes. ¿Cuál es la historia psicosocial y evolutiva de este niño? Y algo de la familia nos arroja. Así que muchos datos lo van a ir viendo los recursos diagnósticos. ¿Qué hacemos con el resultado de la evaluación? Esta evaluación abarcativa nos va a llevar a ideas preliminares, a hipótesis. Nos va a dar una perspectiva clínica y psicopatológica de ese niño, que siempre va a estar abierta a consideraciones dinámicas que le estén sucediendo a ese niño, las potencialidades, los riesgos evolutivos. Entonces, nos va a dar una perspectiva aquí y ahora posible de modificación. Nos va a dar una mirada acerca de la importancia de los lazos de ese entorno, cuáles son las figuras de apego. Si ustedes leyeron algo de apego del material que les subí, algo de eso, al leerlo, les sirve ese marco teórico para cuando ustedes evalúan un niño y a su familia, para entender algo de lo que le acontece hoy. Esto nos lleva a una impresión diagnóstica, una aproximación diagnóstica que puede modificarse a través de las intervenciones, por ejemplo, o a veces hay casos en que naturalmente se modifica la sintomatología. Lo que a nosotros nos interesa también ver es qué tipo de movilidad o de fijeza tienen estos trastornos. Si tienden más a la fijeza, sabemos que es más patológico. ¿Sí? Si tienden a la movilidad, es más florido, la sintomatología es mucho más florida, a veces es mejor porque no queda tan enmarcado. Bueno, y la idea es integrar todos los resultados que eso, vuelvo a repetir, son de todos los recursos que nos valemos para evaluar,
nos juntamos después en un momento con todos esos datos que nos arrojan todos los instrumentos, todos los recursos diagnósticos, y hacemos una aproximación diagnóstica. Yo parece que siempre digo lo mismo, pero bueno, no importa. Va a entrar, un diagnóstico no limita la originalidad del sujeto, que es individual, reiterativo. Se los digo con otras palabras, pero bueno, es siempre lo mismo. Hay que respetar la originalidad del sujeto, individualidad, ubicarlo en su contexto, detectar sus vicisitudes evolutivas, las dinámicas interaccionales que tiene dentro de su entorno. La psicopatología del bebé, el rango bebé, que en estas clasificaciones es de 0 a 3 años, de 0 a 36 meses. Entonces, nos da una mirada semiológica, es decir, un listado de signos y síntomas que conforman un cierto síndrome o una cierta patología, y la naturaleza del vínculo que tiene ese niño con el adulto cuidador. Otra mirada que nos arroja es el riesgo que tenga de severos trastornos, porque cuando hablamos de 0 a 3 años, fíjense qué importante. Para hablar de autismo se dicen, algunos teóricos dicen que antes de los 3 años no se puede diagnosticar con autismo, pero sí podemos decir y detectar tendencia a ciertos síntomas con riesgo de que se instale un trastorno severo del desarrollo que sería compatible con el autismo. ¿Me explico ahí? Entonces, cuanto más rápido se diagnostica entre los 0 y 3 años, tenemos la posibilidad de detectar y de intervenir para evitar una evolución hacia un trastorno severo del desarrollo. En este eje de alteraciones vinculares, se van a encontrar vínculos disarmónicos que no puede predecir si esto se instala, se cristaliza, puede desviar hacia un mecanismo de defensa más fuerte en el niño que sea el aislamiento. ¿Vamos bien hasta ahí? Profe, eso en relación con los padres sería el riesgo de evolución disarmónica. No. Se detecta en el niño la evolución disarmónica. Está bien que lo preguntes porque así queda bien claro. El riesgo de evolución hacia un trastorno severo del desarrollo es del niño. ¿Sí? Siempre estamos evaluando al niño en el contexto, pero cuando sí podemos percibir en las interacciones con la familia cierto riesgo. ¿Me expliqué, Luna? Sí. Sí, no entendía si hacía referencia a la relación de los padres con el niño o si era una cuestión solamente del niño. No entendía. No, son signos que pueden aparecer en cualquiera de los dos componentes, sí. Pueden aparecer ciertas conductas en los padres que nos hacen preocuparnos. Quizás primero lo vemos en los padres y después en el niño, o ciertas conductas del niño que nos hacen pensar en una alteración vincular que puede derivar después en el autismo. Porque quizás percibimos características, por ejemplo, de una mamá muy invasiva o una mamá desafectiva. ¿Qué decimos? Nos preocupa. Porque si no hay un adulto que catequice a este bebé, sí tenemos riesgo de una evolución a un severo trastorno, salvo que tenga factores resilientes el bebé, que hace que supere esa dificultad en la relación, esa falta quizás de atención o de libidinización, evolucione bien. Pero nosotros, esto lo podemos ver cuando evaluamos de 0 a 3 años. Pero sí, puede pasar en el niño y puede pasar en los padres. En ambos. Podemos detectar depresiones, aunque les parezca mentira, entre los 0 y los 3 años. No se cree que las depresiones son propias del adulto.
podemos encontrar riesgos de evolución disarmónica. Esto se refiere a evolución disarmónica del desarrollo, en relación a las distintas áreas del desarrollo. Una pregunta, profesora, en los textos que he leído para estas clases. En el primero, donde dice con la naturaleza del vínculo, es cuando el padre no lo mira al niño y le baja la mirada, de esas dificultades, ¿habrá que una categorización en un texto? Claro, habla de ciertas variables. Desapego. Exacto. Habla de ciertas variables que pueden hacer que uno de ese riesgo de severos trastornos del desarrollo, sería más lo que vos decís, Franco, y riesgo de evolución disarmónica cuando vemos algún enlentecimiento en alguna área del desarrollo, como les decía hoy el ejemplo, el lenguaje, lo motriz, lo psíquico, Profe, es disarmónico pero no tan severo. puede ser, por ejemplo, en un caso un niño que está transitando bien su desarrollo y por algún motivo X que está evidenciando en su contexto, su entorno, en relación al área del lenguaje, por ejemplo, se venía desarrollando bien, venía teniendo comunicación fluida dentro de lo que es su edad, supongamos, no sé, 2 años, y de golpe algo surge y esto puede hacer una ruptura en ese momento de comunicación y generar de alguna forma ese riesgo disarmónico. ¿A eso se refiere? Exactamente, Bien. exactamente, Julieta, sí. Y después, lo que vamos a ver más adelante es que eso, como lo vamos a contextualizar, esa situación que vos describís, por ejemplo, pérdida de lenguaje o involución, por ejemplo. Pero tenemos que analizar el entorno. Nació un hermano, ¿qué pasó? Ingresó al jardín. ¿Algún cambio de vivienda? Exacto. Algo. Exacto. Entonces, y nunca en psicopatología es una sola causa. No es que, Por eso no nos podemos quedar solamente con que este niño, en este caso, perdió la adquisición del lenguaje o no sé, algo pasó, un corte abrupto, y decir, bueno, no, este niño ya caracterizarlo como que no sé, no me sale contextualizarlo en este momento, pero digo, por ejemplo, falta de diálogo o comunicación en este niño cuando lo tenía en su momento, o pérdida de lenguaje, una cosa así. sí, o por ejemplo una tartamudez. Varias situaciones para decir, bueno, sí, bárbaro. Exacto, esa sintomatología la tenemos que contextualizar. Puede ser transitoria, puede ser leve, moderada, severa, puede ser, si solamente nos dedicamos a eso del lenguaje, como les decía hoy, desaparezca eso, pero aparece por otro lado el síntoma, porque nosotros tenemos que ir a algo más abarcativo. Entonces, tenemos en cuenta este síntoma, pero tenemos en cuenta todo el desarrollo en general, las interacciones. Entonces, este síntoma es parte de. Entonces, puede modificarse rápidamente con una intervención o no. Puede evolucionar para adelante, puede involucionar, puede agregarse otra sintomatología. Eso habla de cuando hacemos intervenciones de 0 a 3 años, estamos en la posibilidad de detectar riesgos de evolución más graves. El ejemplo está muy bien, Julieta, sí. Después, en las clasificaciones, después vamos a avanzar sobre cómo discernir el tipo de gravedad, ¿no? Bueno, ahí en uno de los textos que habla sobre autismo y habla del DSM-5, bueno, que seguro que ustedes después lo verán, que fue pasando y que ya se habla con el TEAN, y ahí habla de unos niveles, que habla de, no me acuerdo, muy importante, y los como patrones. Claro, cuando ya no puede vincularse ni relacionar con lo verbal, después entonces son como 3 niveles diferentes del trastorno. Cuando veamos autismo vamos a ver eso, vamos a ver cómo lo clasifica. Este 0 to 3, que es un manual de clasificación de 0 a 3 años, cómo clasifica y no dice autismo. Después eso cuando lleguemos a autismo lo vamos a ver.
interesante de cómo la mirada, cuando es algo también un equipo que armó una clasificación un poco más dinámica y respetuosa del niño, sin los primeros años de vida rotularlo tan rápidamente. Vamos a ver que tiene otra nominación, ¿no? De 0 a 3 años no se va a llamar autismo para el 0 to 3. Eso lo vamos a ir viéndolo más adelante. Acá en el Power que les va a quedar que les queda en el campus, les trajimos una viñeta que analicemos. ¿Sí? Es una bebé de 2 meses, que admito, de 2 meses que la madre refiere que quiere irse una semana de viaje con el resto de la familia, pero quiere dejar a la bebé, porque está muy estresada y entonces como ella es una viñeta clínica, es es parte de una historia clínica real, empezó a dejar a la bebé con la niñera porque así aprovechaba ese momento para realizar el destete. Dice el pediatra, no, de ninguna manera. Varias cuestiones, por lo abrupto, es decir, el destete no se asocia, no se realiza con una causa externa, salvo que sea un imponderable, por ejemplo, una enfermedad de la madre. Pero, el destete se realiza en forma progresiva. Justamente si nosotros volvemos a acordarnos de la constitución subjetiva, ustedes saben la importancia del contacto piel a piel, la importancia que tiene la lactancia como forma de equilibrar la ruptura como motor pero no la lactancia solamente por la leche, porque uno le puede dar de lactar dándole la mamadera como si fuera la teta, es decir, el contacto Claro, puede ser. como cuando usted había hablado que cuando estaba embarazada y el niño y la madre eran uno, ahí también se vuelven a ser uno. Exacto, vuelven a ser uno, pero lo ilusiona que son uno, y de a poquito le va presentando la realidad y le va mostrando que son dos, pero eso es progresivo. Entonces imagínense una bebé de 2 meses, de repente se van de viaje aunque sea una semana, el pediatra dijo que no. Entonces se van todos de viaje. ¿Qué pasó? La bebé tienen que volver abruptamente porque la bebé empezó a presentar un síntoma, una alteración en el lenguaje, no quería comer. En el lenguaje, digo, en la alimentación. Entonces, ¿es un trastorno de alimentación? ¿Dejó de comer? Vamos a ver que no es un trastorno de alimentación, es decir, la consecuencia después puede ser, si persiste en el tiempo, un trastorno de la alimentación. Pero hoy es un trastorno de adaptación. Una modificación en el ambiente que se produjo. El disparador fue una cuestión subjetiva, digamos, o ambiental, y lo que el producto fue algo en la alimentación o no. ¿Algo así? No te entendí, Agustín, a ver cómo. Que el disparador que le genera a esta bebé no comer, no es un trastorno alimenticio, sino que es una situación subjetiva que debe estar atravesando. Claro, la sintomatología visible, sintomatología palpable, observable, el indicador observable es la falta de apetito, el rechazo a la comida. La situación, el trastorno es de adaptación. Un cambio en el ambiente. ¿Por qué decimos esto? Porque regresa, se reencuentra con la niñera, regresa a su ambiente y se restablece la alimentación a través de la teta. O sea, se modificó el ambiente y desapareció la sintomatología. Eso se dice trastorno de adaptación. Leve en el tiempo, corto en el tiempo, desaparece el síntoma cuando se modifica nuevamente, se restablece el ambiente el que perdió. Profe, Sí, pero acá no tiene también que ver el no deseo de la madre, no puede haber influido en que esa bebé dejara de comer por el no deseo de la madre de estar esas vacaciones con su hijo, más que el despegarse y estar en un lugar, no sé, en otra ciudad o en otra sí, casa. sí, O sea, me Tiziana. parece que es un todo. Obvio, también puede ser eso, si esto persistía en el tiempo, porque ese no deseo
ya está, por ahí. ¿Qué pasó? Volvió y justamente esto se restableció, pero si esta mamá seguía rechazando esta cuestión y no estaba abordada por un profesional, si persiste en el tiempo, sí, es como vos decís, puede ser producto es de más riesgo porque responde a una falla en la interacción. En realidad está respondiendo bien a la madre, porque si no hay deseo de la madre y la nena se niega a tomar la teta, digamos, es una respuesta adecuada. ¿Qué pasa? El tema es si se niega a comer, más allá de la teta. Entonces, Profe, sí, una consulta con sí, respecto a la niñera. ¿Puede ser que sea un factor influyente en este bebé que está adquiriendo quizás eh, por razones laborales, por ejemplo, supongamos que tiene esa niñera y necesita de esa figura que la alimenta o que la acompaña en ese momento a razón de ausencia de una madre que, bueno, en este momento quería tomarse unas vacaciones sin su hijo? sí, la niñera es la figura de sostén de esta bebé. Exacto, Más a eso allá me de que la refería. madre, Le estaría brindando los factores protectores necesarios a ese total. bebito que al quitárselos es como que se encontró desmoronado en cierta Sí, forma sí, por la pérdida de ese sujeto. totalmente, totalmente. Por eso es de adaptación, porque cuando se reencuentra, desaparece la sintomatología de falta de apetito. Igual el quiebre lo tuvo porque no tuvo el vínculo de la teta. Es Claro, decir, igual tuvo el es para sostén de la persona, del cuidado, pero no tuvo lo que tiene con la madre. exacto, tuvo la alimentación fisiológica. Por eso quizás la que está cumpliendo la función es la niñera. Subjetivación. Interesante, porque entonces una mamá que alimenta, pero en realidad la que está cumpliendo la función de constitución subjetivante es la niñera. Eso amerita esto un seguimiento a esta diada. Porque que se haya resuelto hoy esto no significa que después todo funciona sobre rieles. O sea, esto te da un indicador. Amerita un acompañamiento a la crianza, a la diada, ¿no? Porque ya hay una mamá que a los 2 meses decidió imponer porque vos podés dejar, vuelvo a decir, uno no puede dejar de dar de mamar, pero quizás si la madre está decidida a no dar de mamar, es mejor que no le dé la teta a que se la dé en contra de su voluntad. Pero imponer un medio externo, es como decir, bueno, no, el chupete se lo llevaron se lo llevó el hombre de la bolsa, o se lo comió el ratón. Imponer un mito, imponer algo, en realidad la autoridad dice, bueno, ahora es el momento de dejar la teta o dejar la mamadera en forma progresiva, darle palabras, poner uno la ley. No, es el afuera impone, bueno, el viaje tú corta la lactancia. ¿Sí? Entonces, amerita esta día, porque ya acá hay un indicador, esto se resolvió este síntoma, no significa que después esto no surjan otras cuestiones, porque esto es un recorte de la vida de un bebé y una mamá en un momento determinado. Esto, vuelvo a decir, amerita un acompañamiento para que no aparezcan otras cuestiones más graves, ¿no? Bueno, cuestiones para pensar y reflexionar, ¿sí? Mirada subjetiva, también nuestra, pero respetando los derechos de los niños y de las niñas a no ser rotulados, a no patologizar la infancia. Los niños, la única forma de pedir algo es a través de comportamiento físico o emocional. El físico enfermándose, emocional también a través del cuerpo enfermándose. Este bebé no podía decir, quiero quedarme en mi casa, quiero volver con Juana, que es la cuidadora. Y una pregunta, ¿no? Que me quedé justo pensando en una etapa tan pequeña que en realidad no, a los 2 meses no se vale de nada. Es decir, no. En este caso que tuvo una intervención el terapista, es decir, ¿cómo llegó a todo esto? Es decir, no quiero saber bien el caso específico, pero en este caso, si se nota que usted o alguien hace un seguimiento,
después se ve de que esto empeora y que puede llegar a perjudicarle, ¿cómo se interviene? Es decir, que interviene caso social, interviene... ¿Cómo es? Y ahí Franco se abre. Uno, podemos dar intervención en los terapistas ocupacionales acompañando a la madre y a la bebé, psicología para la madre en forma individual. Y si sospechamos alguna situación que necesitamos la intervención del trabajador social para que nos dé una mirada del contexto, también. Entonces, esto es una consulta al pediatra. El pediatra puede decir, lo derivo a terapia ocupacional como prevención, como acompañamiento. El terapista, la terapista puede decir, igual puedo derivar a psicología a los padres, a la madre sola. El tema es ir percibiendo, en la medida que ustedes vayan viendo recursos diagnósticos también, cuánta permeabilidad hay a ese tipo de intervenciones. Entonces, a veces, el pediatra elige primero derivar al terapista ocupacional. No lo viven tan persecutoriamente como ir al psicólogo. Ese mito de que está loco, que nosotros no somos malos padres. Y bueno, entonces, a veces, nosotros vamos viene haciendo progresivas las intervenciones y podemos decir, un tiempo lo acompañamos nosotros y después ya está permeable, la podemos derivar a psicología. Como que le hacemos un prepiso, no sé, como a veces se aceptan inmediatamente, pero puede haber mucha resistencia también. Entonces, sí, es como una profesión muy conciliadora, sería la palabra. Es como que claro, en vez de como que sería una mediación de un conflicto, de un juicio, como sería el psicólogo, todos creen, o el psiquiatra, sería más mediadora, más, porque todos tienen una buena imagen del terapista. no lo sienten tan persecutorio, viste, a nivel de los mitos populares, ¿no? Y como podemos acompañar más cálidamente, el hecho afloja un poco la atención que tengamos también en cuenta al niño, entonces la madre no se siente tan mirada, al mismo tiempo, pero nosotros sí la tenemos en cuenta en la mirada, ¿no? No la vamos a incluir en el tratamiento. Solamente trabajar con un bebé de 2 meses, solo dentro del consultorio, no. La mamá, que tenemos que trabajar lo vincular. No tiene ningún sentido que trabajemos solamente con el bebé, porque hacemos lo que decíamos hoy, si trabajamos sobre el síntoma, no se modifica nada del entorno. Vayan releyendo, lean para que les empiecen a generar reflexiones. Acá tienen la bibliografía, que en la próxima vamos a agregar más discurso. Yo hoy abro igual después la clase con psicopatología del bebé 2. Vamos a profundizar un poquito más. Vayan leyendo esto como para que les surjan más dudas y podamos intercambiar más, pues ya nos vamos metiendo más en lo específico. ¿Sí? Los que tenían el Power anterior es una pavada, lo único que cambió fue las fotitos y un audio. Después, lo demás es lo mismo. Una pregunta, el audio son los dos primeros, ¿no? Porque yo después empecé como a poner play en todos y no. Sí, no, en todos no, pero mírate, ya te digo. Justo dejé de compartir En el pantalla. primero y en el segundo, pero después en los otros Ya no que te pude. comparto pantalla y te muestro. Creo que en Bueno. a ver. Que voy para Igual lo voy a arriba. ver de nuevo cuando. ¿Viendo ahí el Power? Ahí sí estoy viendo, el primero. El segundo también hay Sí, varios, el segundo. Sí, el En segundo. el tercero también. El cuarto. En eso no pude escucharlo. Bueno, me En fijaré. el sexto, fíjate que en el sexto tenés 2, ¿ves? Bueno. En el séptimo. Fran, Me voy a fíjate fijar desde la computadora, capaz que profe, cuando descargas cuando abrís en el Power, tenés que ponerlo como descargar a la compu para poder escuchar los audios. Ah, bueno. Mira. Primero no los podía escuchar
y lo descargué a la computadora y ahí pude escuchar los audios, si no, no me daba la opción para escuchar el audio. Ah, perfecto. Ah, bueno, Acá no. también en el 12 tenés otro. A todos. ¿Ves cómo ayuda a los que saben en tecnología? Yo de casualidad supe cómo poner esto. 2 audios más en el 12, creo que, uno más acá, este es el que cambié, nada más. Los audios, nada, no dicen nada que no hayamos hablado, así que no esté ahí. ¿Alguna otra duda? Chicas, no siempre les recuerdo lo mismo, usen el foro para preguntas, anótense preguntas para los encuentros que tenemos los lunes, o también mismo con sus profesoras de prácticos, porque ya cada vez van a empezar a trabajar un poquito más. Así que está bueno que tengan más claros los conceptos, ¿no? El micrófono de Viviana no funciona. Bueno, ¿querés hacer alguna pregunta, Viviana? Ya la hizo, listo. ¿La hizo por acá? ¿La hiciste por acá? A ver. Acá. La pauta Preguntó algo de la depresión. ¿Cómo se manifiesta la depresión en los niños? Tenemos también descripciones. Por ejemplo, a través de la alimentación, la falta de deseo de comer, alteraciones en el sueño, no deseos de tener una actividad lúdica, ¿sí? Retraimiento, pero de acuerdo a la intensidad de los síntomas, vamos para la depresión o vamos para un severo trastorno interaccional, es decir, de acuerdo a la severidad, se dice es una depresión, pero puede haber combinaciones, ¿sí? Puede haber una depresión con concomitancia con un severo trastorno del desarrollo, ¿sí? Pero en general se traduce a través de los hábitos o las actividades fisiológicas. Hola, profe, las pautas madurativas para el cuestionario también hay que estudiar. Se estudia pautas madurativas de 0 a 5 para este primer cuestionario, ¿no? Sí, desde 0. Por eso, parte de las pautas madurativas es cómo describe Freud las etapas del desarrollo psicosexual, que es la constitución subjetiva para él, Spitz, que son los 3 organizadores. Entonces, también dentro de las pautas madurativas está el desarrollo psíquico. Spitz, Ballon, Freud, Melanie Klein hablan de la constitución subjetiva en términos de evolución en función de las distintas edades cronológicas. Les van a leer o estudiar de 0 a 5. Igual profundicen, Azul, si profundizás si querés estas preguntas con la profe del práctico, pero es eso igual, ¿sí? De nada. ¿Más preguntas? Profe, material para el próximo teórico, seguimos con lo mismo, estos 3 códigos. Sí, y voy a abrir un Power más. No me acuerdo si en el Power, espera que me fijo. Si tengo, un segundito que me fijo. Si en el Power no me permite. Sí, sigo con ustedes, ¿no? Sí, profe. Bueno, voy a mirar un segundo, no me acuerdo si les agregué bibliografía. Creo que nos manejamos con la misma. Pero el Power es más Power. Avanzamos un poquito más. Que estoy abriendo el campo que se me cerró por falta de uso. Estoy bien. Tarda un poquito porque estoy con las 2 cosas abiertas.
buscando. Debe ser que está, como está abierto Google Meet, de horrores. No, no lo abre. A ver si lo puedo compartir desde la compartir pantalla. A ver acá. Voy con ustedes. No sé qué pasa que está tardando tanto. Bueno, ¿están conmigo en el campus? Sí, profe. Creo que está re lento esto, ¿no? En un segundo que tengo que activar edición. ¿No? Psicopatología del bebé. 2. Ahí ya se los muestro. No, no sé qué pasa que no. Quedó abierto. No, yo creo que en el material bibliográfico acá bueno, pero me parece que la bibliografía es la misma, yo creo, a ver. No me acuerdo. No está durmiendo, ¿eh? Como dormí el año pasado, no. La misma. Así, la clase, este Power está armado en función del otro. Así que tienen la misma bibliografía. Ahí van a tener un alivio. Lo que pasa es que es muy denso como para que en una sola clase lo trabajásemos. Entonces, estos 3 apuntes son los de las 2 clases. Exacto. Psicopatología del bebé 1 le puse y psicopatología del bebé 2. ¿Sí? Bueno, ya se las dejé abiertas. Buenísimo, profe, gracias. Bueno, y el foro usen el mismo. El foro de psicopatología del bebé 1 y 2 es lo mismo. ¿Mm? Bueno, chicos, nos vemos el lunes. Que pasen lindo y cuídense. Que tenga buenas tardes. Muchas gracias. Muy linda la clase. Cuídense. Ah, profe. Chao.